Y bueno, el siguiente ponencia será actualización en la reforma fiscal para este 2022. Por el contador público y certificado y maestro en finanzas, Alfredo Gómez Cos y León. Vamos a continuar a leer la semblanza. Ok, continuemos. Doctora Laura Granjeda Trejo, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, contadora pública certificada, doctora en ciencias de lo fiscal con mención honorífica por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, Campus Jalisco. Cuenta con la certificación en contabilidad y auditoría gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ACE número 820, y la certificación por examen ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, número 10.407. Inicia su trayectoria profesional como colaboradora desde 1996 hasta la fecha de la firma RSM México Bogarin, Sociedad Comandita, en el cual ha desarrollado funciones de asesora y auditora de diversas empresas de los sectores públicos y privados. Desempeñó el cargo de socia directora del 2002 al 2014 en la oficina de Morelia, Michoacán, y socia de auditoría y servicios de atestiguamiento en las oficinas de Mérida, Yucatán, y en Cancún, Quintana Roo, desde el 2014. En el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ha sido presidenta de la Comisión Representativa ante las administraciones de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria, auditora financiera, vicepresidenta de apoyo a federadas, secretaría del Comité Ejecutivo Nacional y vicepresidenta general. En la actualidad es presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Además, está afiliada al Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, en donde ha sido jurado en 3 maratones de conocimientos y en la final regional del Centro del Istmo Peninsular del Maratón de la Ética Nacional, organizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ha sido conferencista sobre temas relativos a la profesión contable, expositora en diversos foros, colegios de contadores públicos afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos y convenciones regionales, articulista en la revista Contaduría Pública, responsable de diversos boletines, comunicados y folios elaborados como parte de las tareas inherentes a los puestos directivos que ha ocupado el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y participante en varias ediciones de la Asamblea Convención Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A continuación, la siguiente semblanza. Contador público certificado y maestro en finanzas, Alfredo Gómez Cos y León, coordinador nacional de síndicos de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de La Salle Bajío. Cuenta con una maestría en Planeación Fiscal por la misma Casa de Estudios. Socio director de la firma Gómez Cos Asesores. Es socio fundador de la Academia Fiscal Mexicana, capítulo Guanajuato, y síndico del contribuyente ante las autoridades fiscales. Fue miembro del Consejo de Validación de Reactivos del Examen Único de Certificación del Ceneval. Ha sido expositor de diversos temas fiscales. Actualmente es presidente de la Comisión Nacional de Síndicos de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Muchas gracias y bueno, contador público, vamos a empezar con su ponencia sobre la actualización de la reforma fiscal para este 2022. Muchas gracias. Adelante, maestro.
Muchas gracias, maestra Cristal. Es un honor para mí participar nuevamente con la Concanaco en este magno congreso. Les agradezco la invitación a usted y al doctor Octavio, que siempre ha sido muy gentil con nosotros en invitarnos como miembros de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos. Bueno, estamos por aquí participando con ustedes. Me voy a permitir compartir en pantalla unas diapositivas que me permití preparar para ir comentando el tema de la reforma fiscal. Mi participación la centraré en aquella reforma fiscal referente al impuesto sobre la renta, sin tocar a detalle lo que son el nuevo régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como morales, en virtud de que son temas que otros compañeros expositores abordarán a detalle. Bueno, en la ley de impuesto sobre la renta, una primera reforma que hay para este año próximo 2022 es en relación a que los intereses que se cobren se deben considerar, o se adiciona un supuesto más para que estos sean considerados como dividendos. Es decir, si una persona moral le presta dinero a otra persona moral y quien recibe esos dividendos, quien paga esos dividendos, obviamente los deduce, vienen por ahí unos requisitos de que si se los presta ese capital, ese dinero, a una empresa que se considere su parte relacionada, los intereses que se paguen tendrán la suerte de dividendos fictos si se demuestra o si la autoridad fiscal considera que esa operación carece de una razón de negocio. Si recordamos, en el año 2020 hubo una reforma por ahí al Código Fiscal, una adición al artículo 5A del Código, donde se habla de la razón de negocios. Entonces, bueno, si se demuestra que este préstamo de dinero carece de razón de negocios, los intereses que se hayan pagado a la empresa o a la persona que nos prestó ese capital se considerarán como un dividendo ficto y por lo tanto, pues de ahí se tendrá que pagar impuestos sobre la renta. También hay una reforma al artículo 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Este artículo, si recordamos, nos habla lo referente a los pagos provisionales. Ya existe en la Ley de Impuesto sobre la Renta actual la posibilidad de que el contribuyente solicite a la autoridad fiscal una reducción de sus pagos provisionales. Sin embargo, para 2022 modifican un poquito la redacción, en mi opinión, corrigiendo el efecto real que es de esa solicitud. Se solicita en realidad al SAT una reducción en el coeficiente, una modificación del coeficiente de utilidad. La ley está redactada hasta el día de hoy que lo que solicita el monto del pago provisional, cuando en realidad el aviso y la mecánica que tiene instrumentada el SAT es solicitar una reducción del coeficiente, ya que se demuestra que a partir del segundo semestre de cada ejercicio se demuestra que si en mi primer semestre del ejercicio yo tuve una utilidad inferior al coeficiente con el que estoy pagando el pago provisional, a partir del segundo semestre podré aplicar un coeficiente de utilidad menor. Bueno, se hace esta precisión en la nueva redacción de la Ley de Impuesto sobre la Renta para 2022. Les reitero, en mi opinión, una redacción más acorde al procedimiento que en realidad se está aplicando. También hay una modificación al artículo 18 de la Ley de Impuesto sobre la Renta en relación a que se debe considerar ingreso acumulable la consolidación de la nuda propiedad y del usufructo de un bien. Las disposiciones fiscales hasta el 2021 no consideraban la posibilidad o un efecto fiscal de cuando un bien se le separa jurídicamente la característica de la nuda propiedad de la del usufructo del bien. Todos sabemos que los bienes jurídicamente tienen esas dos cualidades, la nuda propiedad y el usufructo del mismo. Bueno, a partir de 2022, esta consolidación de esas dos características o cualidades jurídicas de un bien generarán un ingreso acumulable para quien lo reciba.
Es decir, si al día de hoy se había hecho por alguna estrategia fiscal probablemente la separación de la nuda propiedad con la del usufructo, a partir del 2022, cuando se consoliden esas dos cualidades del bien, se va a tener que pagar un impuesto sobre la renta. En la reforma, bueno, se señala que ese valor de lo que se debe considerar ingreso acumulable tendrá que determinarse mediante un avalúo que haga una persona autorizada por las autoridades fiscales, en este caso por el SAT. Seguramente se tendrá que empezar a hacer algún padrón de esas personas autorizadas. Ya hay diferentes padrones de personas autorizadas por el SAT para diferentes supuestos. Bueno, en este caso se tendrá que adicionar este padrón de qué personas serán las autorizadas para evaluar el tema del usufructo y con ese valor del usufructo poder determinar cuánto es el ingreso que debe acumular aquella persona moral que consolide la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Y también se adiciona como una obligación fiscal que los notarios, corredores, jueces y cualquier otro fedatario público en el que emita la escritura donde se consolida las propiedades o los atributos de esa propiedad, de la nuda propiedad y el usufructo, están obligados a informar a las autoridades fiscales dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya ocurrido este hecho, es decir, la firma de esa escritura que estamos comentando. Se reforma también adicionalmente la precisión de que tratándose de bienes en los que únicamente se enajene el usufructo o la nuda propiedad, se debe determinar la ganancia en proporción al valor que tenga el usufructo o la nuda propiedad según lo que se enajene. Pongo un ejemplo. Imaginemos que tenemos un inmueble, un local comercial que a nosotros nos costó $1,000,000. Ese local comercial, el día de hoy yo decido enajenar solo el usufructo y decido enajenarlo en un valor de $1,000,000. Es decir, tengo un costo fiscal, vamos a pensar que ya está actualizado y todo, de $1,000,000. Es lo que a mí me costó esa propiedad. Decido enajenar solo el usufructo en $1,000,000. Entonces, ahora esta nueva redacción que nos aplicará para 2022 señala que yo debo darle un valor al usufructo, es decir, debo hacer un avalúo de en este momento qué valor tiene el usufructo. Vamos a suponer que del valor original de la propiedad del $1,000,000, ya actualizado, el resultado de ese avalúo nos dijera que de ese $1,000,000 el usufructo era solo el 40%, por ejemplo, y el 60% restante era la nuda propiedad. Supongamos que así fue el resultado del avalúo. Entonces, si yo vendo el usufructo en $1,000,000, solo podré aplicarle como costo fiscal a esa venta, a ese precio de venta, solo podré aplicarle un 40% del costo. En el ejemplo que estábamos poniendo, me costó $1,000,000 el inmueble ya actualizado, el 60% para este ejemplo es la nuda propiedad, 40% el usufructo. Entonces quiere decir que yo solo podré considerar el costo un 40%. A ese $1,000,000, que es mi precio de venta, le podré disminuir el $400,000 como tema de costo. Y la diferencia se convertiría para estos efectos en ganancia en la enajenación de esa propiedad. Entonces, bueno, como podemos ver, aquí las disposiciones fiscales comienzan a prever supuestos que sí ocurrían, que estaban ocurriendo ya en la realidad, pero que escapaban de la posible fiscalización o que escapaban de la obligación de pagar un impuesto sobre la renta en virtud de que la ley no lo preveía de esa manera. La ley preveía que yo podría enajenar un bien, entendiendo que enajenaba sus dos atributos jurídicos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando yo hago una separación de esos atributos jurídicos? Se podría dar el caso de obtener un ingreso sin pagar un impuesto sobre la renta, o en su caso, siendo más conservadores, en tener un ingreso al que yo le aplicara un costo fiscal más alto del que le correspondía, porque no se hacía esta precisión de que se aplicara el costo en función a lo que es usufructo y en función a lo que es la nuda propiedad.
También hay una reforma al artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, donde esta no es una reforma, esta es una opinión o un comentario que me parece importante analizar. Todos recordamos que el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de los requisitos que deben reunir las deducciones autorizadas. Y un requisito en la fracción octava nos dice que cuando se trate de pagos que yo haga, persona moral, a personas físicas o a cualquier contribuyente que tribute por flujo de efectivo, los del artículo 72, 73, 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o de inclusive aquellos a los que les otorgue donativos, en pocas palabras, todos aquellos contribuyentes que tributan al día de hoy por flujo de efectivo, para que yo, persona moral, pueda deducir una compra o un gasto que haya realizado a este tipo de contribuyentes, un requisito de mi deducción es que deduzca hasta que yo pague. Ahí se da la famosa simetría fiscal. Quien me vende acumula el ingreso cuando cobra y yo deduzco cuando pague. Pero ¿qué va a pasar ahora para 2022? Si ustedes checan la reforma para 2022, no hay ninguna modificación a esta fracción octava del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, si, como ya lo escuchamos en la mañana, que nos comentaban el tema de la reforma del régimen simplificado de confianza para personas físicas, este tipo de personas físicas, bueno, tributarán por flujo de efectivo, pero también las personas morales que estén en reciclo tributarán por flujo de efectivo. Ese tema lo veremos en un rato más, nos lo expondrán a detalle. Pero entonces esas personas morales que van a estar en el régimen simplificado de confianza tributarán por flujo de efectivo, pero no se reformó la fracción octava del artículo 27. Esto significa que en esos casos se podrá dar una asimetría fiscal, donde yo sí pueda deducir una compra que le haga a una persona moral que tributa en reciclo y esa persona moral que tributa en reciclo no acumulará el ingreso, sino hasta que lo haya cobrado. Y quise hacer este comentario porque me da la impresión que a los legisladores o inclusive desde la propia iniciativa probablemente se les pasó este punto donde podrá darse una asimetría en el momento de que uno sí va a deducir y el otro no va a acumular. En los mismos momentos me refiero. La acumulación se tendrá que dar tarde o temprano cuando se cobre, pero puede ser que la deducción sea de manera anticipada. Es muy probable que las autoridades fiscales puedan emitir por ahí alguna regla donde precise que se deberá dar esta simetría fiscal. Bueno, insisto, es una apreciación personal el tema de que se podrá dar esta asimetría. Hay algunas otras modificaciones en la Ley de Impuesto sobre la Renta, concretamente artículo 31, donde adicionan un poquito más de conceptos de qué debo considerar yo como monto original de la inversión. Ya venía ahí que se considera, bueno, el precio que pago del bien, además de una serie de conceptos, están adicionando algunos más, donde dice, bueno, que cualquier emplazamiento, preparación para emplazamiento físico, para instalar el bien que yo compro, para montarlo, cualquier gastos que tenga de manejo, entrega, se consideran que forman parte del bien, del valor del bien, así como cualquier servicio que yo contrate para efectos de que la inversión que estoy adquiriendo funcione. En mi opinión, bueno, solamente es hacer más precisiones a los conceptos que deben integrarse o deben considerarse como monto original de la inversión, seguramente por algunas situaciones donde algún contribuyente o algunos contribuyentes hayan dejado de considerar parte del monto original de la inversión este tipo de conceptos, a lo mejor argumentando que en la ley pues, no los mencionaba, ¿no? Entonces aquí están adicionando estos conceptos, incrementando estos temas como integrantes de lo que compone el valor de la inversión que se adquiere en un bien. En el mismo artículo 32, bueno, se hace referencia a que las inversiones de activos fijos también se va a considerar como un activo fijo el tema del derecho de usufructo que yo adquiera de un bien. Así como en el artículo 18 nos decía que debo considerar ingreso acumulable
Cuando enajene el usufructo, bueno, tendrá derecho aquella persona que adquiere el usufructo de considerarlo como un activo fijo, una adición a sus activos, y podrá aplicarle las reglas que tienen las inversiones para efectos de su deducción. Es decir, tengo el derecho a adquirirlo, pero también quien me lo enajena tiene la obligación de acumular el ingreso, y yo que lo adquiero tengo el derecho de deducirlo de mis ingresos. En el artículo 34 hay algunas modificaciones donde, bueno, se precisa que para efectos de construcciones se depreciarán el 5% también, o se aplicará una deducción de inversiones, que es el término correcto, a los demás casos de construcciones. En esos demás casos, bueno, pues aquí adicionan que se incluyen las instalaciones, adiciones, reparaciones, mejoras, todas las adiciones que yo le haga a una construcción formarán parte de esa construcción y por lo tanto le aplicarán las mismas reglas de deducción que tenga ese bien. Y adicionan una fracción 15 al artículo 34. Esa fracción 15, bueno, pues nos dice que la tasa que aplicar como deducción de inversiones para efectos del usufructo, del derecho de usufructo sobre una construcción, sobre un inmueble, será del 5%. Entonces, ok, el usufructo lo acumulo conforme al artículo 18, tengo el derecho de deducirlo conforme al 34, con una aplicación o una tasa de un 5% anual. Dentro de las obligaciones que tiene el sistema financiero, se hace una ligera modificación al artículo 55, ligera modificación en la redacción, en mi opinión, una modificación de trascendencia importante. Todos recordamos que hace algunos años existía la ley del impuesto a los depósitos en efectivo, el IDE, donde se pagaba un impuesto si yo depositaba en una misma institución bancaria 15,000 pesos, más de 15,000 pesos en efectivo. Luego desapareció esa ley, ese impuesto. Sin embargo, la regulación referente al control que tiene el sistema financiero de los impuestos en efectivo se quedó en esta fracción cuarta del artículo 55 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. En esta fracción cuarta, hasta 2021, señalaba que el banco, el sistema financiero, tiene la obligación de informar, en este caso al SAT, sobre todos los depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos que yo haya realizado durante un mes. Si yo en el mes deposité más de 15,000 pesos, el banco ya estaba informando al SAT de esta situación. Esto lo hacía hasta 2021 de manera anual. Para 2022 seguirá reportándolo, pero ahora de manera mensual. ¿Por qué mencioné hace rato que en mi opinión era una reforma de mucha trascendencia? Porque considero que para el SAT, al promover esta reforma a través de la Secretaría de Hacienda de la iniciativa, es con la intención de poder fiscalizar de una manera más oportuna, no esperarse a que concluya un ejercicio, a que concluya un año para que el banco me informe sobre los depósitos en efectivo. Esto ligado a que el nuevo régimen simplificado de confianza de personas físicas pagarán el impuesto sobre la renta con pagos mensuales que se disminuirán de una declaración anual, pero que no es un pago provisional, son pagos mensuales. Entonces, considero que el hacer esta reforma fue con toda la intención de poder fiscalizar de una manera mucho más oportuna. Así como el reciclo declarará mensualmente y pagará mensualmente, los bancos informarán al SAT mensualmente de los depósitos que excedan los 15,000 pesos en efectivo en una misma institución bancaria. Entonces, bueno, ahí está reforma, les decía, modifican solo la periodicidad de una declaración, pero, insisto, considero que la disposición trae una trascendencia mucho más allá de solo la periodicidad. Seguramente la autoridad fiscal explotará esta parte de obtener información de manera mucho más oportuna. Hay una modificación también en el artículo 57, es el que nos señala cómo se calcula o cómo se obtiene una pérdida fiscal, simplemente haciendo aquí unas precisiones. Acotan en el caso de decisiones de sociedades hasta el 2021, se consideraba o se considera que si yo escindo sociedades, vamos a pensar que tengo una pérdida fiscal de 1 millón de pesos,
escindo una sociedad que existe hoy, se escinde y nacen de ahí dos sociedades, pensando que la escindente desapareciera. Nacen dos sociedades nuevas donde se reparten los inventarios o los activos a un 50%. Hasta el día de hoy, pues tenían derecho a repartirse las pérdidas fiscales pendientes de amortizar en esa misma proporción, en un 50% sin ninguna otra restricción. Para 2022 se adiciona una restricción que solo podrán repartirse esas pérdidas y obviamente amortizarlas si conservan el mismo giro que tenía la sociedad escindente. Es decir, si la escindente se dedica a temas de construcción, por ejemplo, y se escinde en otra que ya no se va a dedicar al tema de la construcción, no podrá transmitirle esas pérdidas fiscales. En el artículo 74, ya pasando a lo que es el sector primario, concretamente capítulo 8 del título 2 del impuesto sobre la renta, hay algunas pequeñas reformas, en mi opinión solamente adecuaciones para hacerlo ya compatible con el nuevo régimen simplificado de confianzas de personas físicas, sacan del régimen de los que conocíamos como agapes o sector primario a las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, la sacan de este capítulo octavo del título 2. ¿Por qué la sacan de aquí? Bueno, porque se incorporan en el nuevo régimen para personas físicas. Entonces, simplemente se hace esa modificación a la ley de impuesto sobre la renta. Adicionalmente, se hace una modificación, en mi opinión también trascendente, en el artículo 76 del impuesto sobre la renta, en relación a los estudios de precios de transferencia o a la obligación concretamente que tienen los contribuyentes de conservar y obtener documentación comprobatoria de las operaciones que celebren con sus partes relacionadas. Hasta 2021 señalaba partes relacionadas residentes en el extranjero. A partir de 2022 eliminan esa parte de residentes en el extranjero. Aquí en el material lo pongo con unas X, que eliminan esa parte. Entonces quiere decir que si mis partes relacionadas son nacionales, a partir de 2022 estaré obligado también a obtener y conservar la documentación en la que yo demuestre que las operaciones entre esas partes relacionadas fueron a valores de mercado. Y hacen una adición para 2022 en esta redacción, en mi opinión, haciéndola más acorde o más compatible con las reglas de la OCDE, que son las que nos señalan cómo se hace un estudio de precios de transferencia, y nos dice que no nada más compare precios, también podré comparar márgenes de utilidad. Eso ya se hace hoy en la práctica, comparar márgenes de utilidad en lugar de precios o contraprestaciones, y aquí están adecuando la ley a esta situación. Modifican la periodicidad o la fecha en la que se presentan algunas obligaciones en el mismo tema de operaciones con partes relacionadas. La obligación era de presentar esas operaciones conjuntamente con la declaración anual. Ahora nos difieren esta obligación a más tardar el 15 de mayo del año siguiente. En el artículo 76 se adiciona una fracción 22 donde menciona o se adiciona una nueva obligación de declarar una declaración informativa donde yo tendré que informar cuando enajene acciones con contribuyentes que son residentes en el extranjero que no tienen un establecimiento permanente en el país. En el artículo 77 se modifica lo referente a la CUFIN, simplemente se hacen precisiones en la redacción, donde, bueno, para 2022 queda ya mucho más clara la redacción en que yo no debo restar al determinar la CUFIN o la UFIN del ejercicio, no debo restar la PTU pagada. ¿Por qué no debo restarla? Bueno, porque ya venía restada del resultado fiscal conforme al procedimiento del artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Hacen esta precisión aquí en la redacción. Se modifica también, se reforma el artículo 94 en relación a los asimilados de personas físicas. Hasta 2021 está previsto que las personas físicas que tengan más de 75 millones de ingresos no podrán continuar tributando como asimilados a salarios, y se mencionaba que, bueno, tendrían que pasar al capítulo que les correspondiera. Para 2022 se precisa que tendrán que pasar a la sección 1 del capítulo 2, es decir, actividades empresariales y profesionales. En las obligaciones de los contribuyentes hacen algunas precisiones donde ya todos los contribuyentes tendrán que llevar contabilidad
cuando las disposiciones fiscales para personas físicas daban algunas posibilidades de no llevar contabilidad, aquí se hace ya se elimina esa posibilidad y ya todos los contribuyentes tendrán que llevar contabilidad. Se deroga el régimen de incorporación fiscal, el RIF, pero bueno, ahí se da la opción de que puedan continuar tributando conforme a ese régimen, simplemente presentando un aviso a más tardar el 31 de enero de 2022, donde le digamos al SAT que queremos seguir tributando como RIF, y la única condicionante es que yo ya haya sido RIF al 31 de agosto de 2021, es decir, un RIF que se registra en ese régimen o que nace como RIF del 1 de septiembre de 2021 en adelante, no podrá optar por continuar siendo RIF. Se adiciona la sección cuarta del capítulo 2 del título cuarto, que es el régimen simplificado de confianza, que ya el día de hoy por la mañana nos lo expusieron, y bueno, algunas otras obligaciones de los contribuyentes en relación a los contribuyentes del régimen de ingresos por el otorgar el uso o goce temporal, también tendrán ya la obligación de llevar contabilidad. En relación a operaciones entre partes relacionadas, se hace por ahí la modificación en el nombre del título sexto, donde adicionan en el nombre del título sexto que también será de las operaciones entre partes relacionadas. Y bueno, por último, nada más comentar que nace un título, dentro del título séptimo, nace un capítulo 12, que es el régimen simplificado de confianza de personas morales. Y este régimen simplificado de confianza, si ustedes se ubican en la estructura de la Ley de Impuesto sobre la Renta, está dentro del título 7, que habla de los estímulos fiscales. Pero a mí me llama la atención, lo pongo aquí con letras en color rojo, que dice que las personas morales deberán tributar en este régimen. Entonces, en mi opinión, pues pierde la esencia de un estímulo, ¿no? Es un estímulo al que estoy obligado a pegarme, y luego en la redacción de los artículos de este nuevo capítulo, pues menciona que debo avisar que opto por hacerlo, y si no aviso, el SAT podrá hacer el cambio. Entonces, en la tarde que nos expongan este tema, bueno, pues ojalá nuestro colega que nos va a exponer este tema nos pudiera dar por ahí un poquito más de luz en ese sentido. Yo lo dejo hasta aquí en el sentido de mi opinión, que si se trata de un estímulo fiscal por estar incrustado en esa parte de la ley, pues no debería ser obligatorio. Por mi parte sería todo. Hasta aquí la parte de reformas a la ley del impuesto sobre la renta. Muchas gracias. Y bueno, le damos la palabra a la doctora Laura Grangeda Trejo para continuar con su ponencia. Muchas gracias, Cristal. ¿Me pueden dar, por favor, el control para compartir mi presentación? Claro que sí. Les agradezco la invitación. Voy a ser igual de breve que mi compañero. Tenemos alrededor de 30 minutos para hacer la presentación. Bueno, agradecer nuevamente a Concanaco Sur México la invitación. Es un resumen muy breve de los cambios más representativos de este paquete fiscal 2022. Nos encontramos en un entorno pues muy complejo, con altos costos en materia de salud, de bienestar para la población. La producción y la distribución de las vacunas pues ha contribuido en la reapertura paulatina de las actividades económicas. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, estima que la economía global va a tener un crecimiento de un 6% respecto al 2021. Y bueno, pues estamos iniciando prácticamente la segunda parte de esta gestión de gobierno federal. Para esto, pues es importante el considerar que se necesita fortaleza fiscal, fundamentos económicos sólidos que permitan una reactivación más rápido de la economía, y es por eso que este paquete económico 2022 está enfocado en tres pilares. Uno, los apoyos sociales, que ya estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Para el bienestar, la estabilidad y la solidez en las finanzas públicas y el apoyo a los proyectos regionales que puedan detonar bienestar y mayor empleo o recuperación de los empleos.
El objetivo de las reformas es maximizar la recaudación del marco tributario vigente, ya que no se proponen aumentos en los impuestos ni crear nuevas contribuciones, a fin de proveer una certidumbre para la realización de las actividades económicas, buscando incentivar la inversión, favorecer la trayectoria de la recuperación, ¿no? No hay un aumento o creación de nuevos impuestos, se proponen algunas modificaciones para evitar aquellas malas prácticas que erosionan la base recaudatoria y fomentar prácticamente la competitividad y el crecimiento. También se propone una simplificación en los trámites que permita facilitar el pago de los impuestos y bueno, lo que se ha comentado en varias ocasiones, este régimen de confianza, ¿no? Donde se proponen importantes cambios para facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Trabajar en este tema de civismo fiscal que es sumamente importante. De acuerdo a las cifras del INEGI, en el 2020 somos 126 millones de habitantes. Las cifras que da el SAT en su último informe trimestral de gestión suma que alrededor de 80 millones de contribuyentes bueno, somos los que contribuimos, ¿no?, para el país, de los cuales pues esto representa un 63% de la población total. ¿Cómo está distribuido? 46 millones están dados de alta por sueldos y salarios, 18.7 millones no tienen obligaciones, 12.5 millones son personas físicas que realizan actividad empresarial y únicamente 2.2 millones son empresas, son personas morales. ¿Qué considera el SAT? Son también tres puntos muy importantes, ¿no? El aumentar la recaudación, aun y cuando no va a haber incremento de nuevos o creación de nuevos impuestos, pues sí se considera incrementar la recaudación, aunque la ley de ingresos prevé el mismo monto de ingresos para el 2021 que para el 2022, bajar la evasión y la elusión fiscal, y bueno, pues algo que también este gobierno ha estado reiteradamente comentando, ¿no? El combate a la corrupción. Respecto a la ley de ingresos, les comentaba, pues hay una proyección muy similar al 2021 en los ingresos, que es superior a los 7 billones de pesos. ¿Y cómo se va a obtener? Pues bueno, hay una reducción significativa en las multas. Los contribuyentes que se les impongan multas, que no diriman por una omisión de pago, van a pagar el 50% de las multas, siempre y cuando se realicen, cuando hayan iniciado facultades la autoridad, y antes de que se levante la última acta final, ¿no? Cuando corrijan su situación fiscal, pagando las contribuciones que hayan omitido con accesorios y que, bueno, después de levantada el acta final y antes de que se notifique el último oficio de observaciones, aquí pagarán el 60% en lugar del 50%. También en cuestión de estímulos fiscales, la ley de ingresos pues no prevé estímulos fiscales distintos a los que venían contenidos en la ley de ingresos del 2021. Y respecto a la tasa de retención de ISR del sistema financiero, existe una disminución significativa prevista en los artículos 54 y 135 de la ley de impuesto sobre la renta, que disminuye de un 0.97 a un 0.08% de tasa. Ya nuestro compañero comentó algunos temas de impuesto sobre la renta. Voy a ser muy concisa. Los bienes que dejen de ser útiles, bueno, aquí hay que presentar un aviso respecto a aquellos artículos, bienes que han dejado de ser útiles para generar los ingresos. Antes no se informaba, ahora hay que presentar un aviso. En cuestión de informativas del sistema financiero, pues la declaración que se presentaba antes de manera anual, ahora tiene que hacerse de manera mensual cuando se hagan depósitos en efectivo que sean a 15,000 pesos. En cuestión a la derogación del régimen de incorporación fiscal, en términos generales, pues se deroga, aunque existe esa salvaguardia que acaba de comentar también el contador que se presentó antes que yo presentara. Y bueno, pues en créditos incobrables hay un requisito para hacer deducibles montos mayores a 30,000 UDIs, que más o menos son 210,000 pesos, que el contribuyente obtenga una resolución definitiva que sea emitida por la autoridad competente, con la que pueda demostrar haber agotado pues, todas las gestiones de cobro que haya sido posible para poder ejecutar una resolución favorable.
En cuestión de deducciones personales, pues también se reduce el tema de donativos, se integra una limitante que corresponde a 5 veces la UMA anual, que son alrededor de 160,000 pesos, o el 15% de los ingresos de contribuyentes para poder deducir donativos. Hay 2 cambios significativos que, bueno, también entiendo que los van a comentar posteriormente, pero bueno, pues, al ser novedosos hay que recalcarlos. Uno, pues es la creación del régimen simplificado de confianza para personas físicas con actividad empresarial, también para profesionistas, arrendatarios y todos los que se dedican al sector primario, siempre y cuando reciban ingresos de hasta 3.5 millones de pesos anuales. Aquí se establecen cuotas fijas con base a los ingresos y se va a eliminar la necesidad de realizar trámites, no llevar registros de contabilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de impuestos sobre la renta. Va a haber un cálculo automatizado con información ya precargada, sin enfrentarse a un marco tributario complicado y costoso. Esta medida lo que busca es ampliar la base del padrón de contribuyentes y pues, con ello una mayor recaudación tributaria. El impuesto se va a pagar de manera mensual y se va a presentar una declaración anual, pero no va a permitir ninguna deducción, ni autorizada ni personal. También se va a poder aplicar este régimen de confianza conjuntamente si se reciben ingresos por sueldos o intereses. Hay una también simplificación o, bueno, una exención de pago de impuestos para aquellas personas físicas que se dedican exclusivamente a actividades conocidas como agapes, que son las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras, siempre y cuando pues, no superen los 900,000 pesos de ingresos cobrados en el año. El segundo, también régimen muy importante y cambio significativo en la ley de impuestos sobre la renta, es para las personas morales, siempre y cuando sus ingresos no superen 35 millones de pesos al año, y se les va a permitir tributar siempre y cuando, bueno, sean en función a flujo de efectivo, sean ingresos efectivamente cobrados, recibidos. Se les va a otorgar un beneficio de una depreciación más acelerada que la del régimen general, y bueno, pues la intención es fomentar la inversión, la creación de empleos, una recuperación económica más rápida en el próximo año, en 2022. Algo muy importante es que para no salirse de este régimen deben estar al corriente de sus obligaciones fiscales, no pueden estar listadas en los artículos 69 y 69b del Código Fiscal de la Federación, no pueden tener créditos fiscales a cargo, y sus pagos pues, provisionales los van a tener que realizar en función al flujo de efectivo. Aquí muy importante es que los contribuyentes que dejen de tributar por algún incumplimiento de los que acabo de mencionar, pues inmediatamente salen del régimen y no podrán volver a tributar en el reciclo. En cuestión de IVA, la verdad hubo muy pocos cambios. En cuestión de la aplicación de la tasa del 0%, se incluye como artículos pesados al 0%, productos destinados a la higiene menstrual. Y en cuestión del factor de acreditamiento, se agrega para la determinación de este factor aquellas actividades o servicios que eran no objetos de esta ley. En Código Fiscal de la Federación es donde existen más cambios y bueno, pues hay una restricción en procedencia para la obtención de certificados de sello digital. Aquí los contribuyentes que se encuentren en el 69B listados del Código Fiscal de la Federación, pues se les van a restringir sus certificados de sellos. También los contribuyentes que se encuentren tributando en el régimen simplificado de confianza y que hayan omitido 3 o más pagos mensuales. Contribuyentes que se opongan a que se practique alguna visita en su domicilio fiscal, pues también automáticamente serán restringidos. Otro de los cambios importantes, que es la autocorrección mediante la aplicación de saldos a favor. Existe una opción para aquellos contribuyentes que se encuentran sujetos al ejercicio de facultades de comprobación, que corrijan su situación fiscal mediante la aplicación de las cantidades que tengan derecho a recibir por parte de las autoridades fiscales de cualquier concepto contra las contribuciones omitidas y sus accesorios, que determine la autoridad fiscal aún y cuando se trate de distintas contribuciones.
Hay cambios también en el régimen federal de contribuyentes, que es algo también muy sonado y que, bueno, ha sido nota en varias publicaciones en medios digitales impresos, que es que todas las personas físicas mayores de 18 años deben estar inscritas en el RFC, aun y cuando no realicen actividades económicas y que no tengan ningún ingreso. Y al igual que las sociedades que cotizan en la bolsa de valores, la información que deben de presentar mediante avisos ante el RFC referente a los cambios de socios accionistas o demás personas, los fedatarios públicos que han realizado alguna inscripción en el RFC que no atiendan los requerimientos por parte de la autoridad, se le va a requerir directamente al contribuyente la información relacionada con su entidad, y también se faculta a las autoridades fiscales cancelar o suspender la inscripción en el registro cuando se detecte que en los últimos 5 ejercicios anteriores el contribuyente no haya realizado ninguna actividad. Otro de los cambios es la cancelación de los FDIs. Podrán cancelarse solo en el ejercicio en el que se expidan, siempre que la persona que se le haya expedido este comprobante acepte la cancelación. Si se quiere hacer en el ejercicio posterior, ya no va a ser aceptado y tendrá que acumularse en este caso el ingreso. En obligación de dictaminar estados financieros, si recuerdan, hoy día es opcional el dictamen fiscal, se vuelve obligatorio cuando los ingresos acumulables para efectos de impuesto sobre la renta sean iguales o superiores a un monto equivalente a 1.6 billones de pesos, así como aquellas que al cierre del ejercicio inmediato anterior hayan colocado acciones en la bolsa de valores. Bueno, aquí el dictamen tendrá que presentarse más tardar el 15 de mayo y existen obligaciones para los contadores públicos que estén registrados para dictaminar. Aquí cuando el profesional detecte que durante la elaboración de su dictamen el contribuyente haya incumplido alguna disposición fiscal o pueda llevar alguna conducta que pueda constituir una comisión de un delito fiscal, pues deberá informarlo a la autoridad de acuerdo con las reglas que al efecto vaya a establecer el Servicio de Administración Tributaria. Hay infracciones y sanciones también nuevas de cancelación por CFDI fuera de plazo. Les comento que bueno, no se encontraba dentro del código. Se establece como una infracción y multa la cancelación de comprobantes fiscales que se cancelen fuera de plazo o cuando, pues, por algún error no se lleve a cabo una cancelación. Las infracciones también que surgen de este paquete fiscal son cuando no se elabora un complemento de pago. Aquí se establecen multas de 400 a 600 pesos por cada comprobante fiscal que se emita y que no cuente con complementos que se determinen mediante las reglas también que vaya a emitir el Servicio de Administración Tributaria. Es un resumen de los principales cambios. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctora. De su amplio conocimiento sobre este análisis que hizo de la actualización de la reforma para este 2022, que todavía tenemos muchas dudas, podemos algunas poderlas contestar si ustedes lo permiten. Claro. Y bueno, aquí una de las dudas que nos están haciendo es si ya existen antecedentes jurisdiccionales de que la simetría fiscal no opera en favor del contribuyente, o por otra parte la ley de ICR se caracteriza por no ser simétrica. Sí, no existe simetría. Digo, debiera de hacer, pero hay muchos casos en el cual no existe, no se aplica esta simetría fiscal. Donde se acumula, o simplemente para la autoridad, lo que hemos visto cuando ejerce facultades de comprobación, es que si emitiste un comprobante, y ahorita que estaba comentando de la cancelación, lo importante que es cancelar en el ejercicio los comprobantes que hay que cancelarse,
simple y sencillamente por no cancelar el comprobante, aun y cuando la otra persona no haya deducido, pues para la persona que no haya realizado la cancelación será un ingreso acumulable. Y eso en la práctica lo vemos en todas las revisiones por parte de la autoridad, estatales o federales. Y ahí el cuidado de tener que hacer una supervisión de los registros contables contra la información que tienen emitida en el SAT, en la plataforma del SAT. Okay, muchas gracias. Otra de las preguntas que aquí nos hace María Dolores es, ¿cuál fue el cambio en IVA para ingresos a la tasa del 0%? No hay cambios, únicamente vuelve a hacer algunos artículos de higiene femenina, pero no hay cambios significativos más que ese y del factor de acreditamiento que incluye los no objetos para la determinación del factor de acreditamiento. Okay, muchas gracias. Y bueno, ¿cuál es el monto para obligar a la persona moral a dictaminarse? 1.6 billones, 1.650 millones de pesos. Muchas gracias. Aquí otra de las preguntas que nos hace Gabriel Alfaro dice, ¿qué pasa con el IEPS del artículo 2A de la ley del IEPS, el cual no compara el cálculo del IVA? ¿Se va a considerar para efectos de la proporción del IVA acreditable? No sabría, tendría que revisarlo. No podría darte la respuesta. Una disculpa. No, claro que no, que como que ya le vamos a hacer llegar las preguntas. Y bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Dice, sí, se tiene que realizar el complemento de pago aun cuando se haya indicado el PUE en el CFDI. Sí, aquí están recomendando en todos los casos que se haga el complemento de pago. En todos los casos. Sí. Y bueno, se está haciendo un análisis, perdón, por parte de los abogados, digo, porque sí existen algunas inconsistencias, muchas sobre el dictamen fiscal. Esperamos, digo, ya que esté publicado, tener ahora sí que realizar publicaciones y eventos que permitan, pues, mayor, ahora sí que mayor entendimiento sobre estos cambios, porque sí hay algunas lagunas o algunos temas que dejan abiertos, ¿no? Por ejemplo, para el dictamen fiscal entra en vigor en 2022, aquellas empresas que opten por presentar dictamen de 2021 estarían sujetos a las sanciones para el dictamen fiscal que, bueno, contraviene tanto para el contribuyente porque se vuelve un delito fiscal en caso de que se identifique alguno y para el dictaminador también. Entonces, aún y cuando sea opcional 2021, las sanciones sí aplicarían para el 2022. Entonces, sí hay que estar muy atentos a las reglas de miscelánea que se van a publicar y a la publicación ya definitiva por parte del Ejecutivo. Okay, muchas gracias. Otra de las preguntas un poco recurrentes es si en la declaración anual de una persona física que tiene ingresos por salarios y además de actividad empresarial, en Recico, cuando emigre, sí va a poder tener deducciones personales en el apartado de salarios. No, ninguna deducción, ni personal ni autorizada. Gracias. O sea, te permite estar en ese régimen si tienes los dos ingresos, pero no te va a permitir hacer ninguna deducción. Ninguna deducción. Y bueno, aquí también nos preguntan si los contribuyentes que están en Recico presentarán declaración informativa como es la DIOT. No. Serán. Y bueno, otra de las preguntas aquí, si la factura se paga en el mismo mes de emisión, ¿no es obligatorio el complemento o esto va a cambiar? Pues hasta ahorita es la pregunta que hacían hace un momento, ¿no? Que si fuera en el momento, se ocuparía el complemento de pago, hasta donde nos ha dicho la autoridad, sí es necesario que se emita el complemento de pago. ¿Para qué? Para identificar la manera en que la cuenta y los datos de la persona que está realizando el pago, ¿no? Aquí lo que quiere la autoridad es obviamente tener mayor información de ambas partes, de quien emite y quien recibe la deducción.
Muchas gracias. Y bueno, otra pregunta que nos hacen es si los de arrendamiento que no pasen a reciclo, ¿cuáles serán sus nuevas obligaciones? Hasta ahorita no hay ninguna, quedarían más bien con el beneficio de optar por no comprobar deducciones o por deducir las deducciones que estén sujetos si es que son superiores y les conviene, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, nada más por agregar, mis compañeros que están aquí síndicos, si tienen alguna pregunta, si no, ya pasaríamos aquí con el contador y con la doctora para que puedan dar ya el cierre de su presentación. Y bueno, adelante, doctora, y le hago el contador para dar una breve explicación nada más ya para el cierre. Pues muchas gracias por nuevamente reiterar el agradecimiento a la invitación. Un honor, doctora Laura, compartir este espacio con usted. Doctor Octavio, como siempre, te agradezco el considerarnos y a usted, licenciada Cristal, también por tenernos como sus invitados en este panel. Muchas gracias. Sí, agradecerles y bueno, pues ojalá que se repita la invitación. Seguramente en enero tendremos novedades, actualidades que presentar y bueno, pues estar atentos a los cambios que vienen diarios. Por ahí comentaba alguien que si era necesario llevar contabilidad con el reciclo. No, se supone que no vas a llevar contabilidad, pero bueno, estaremos atentos a las reglas que se vayan a publicar y agradecerles la invitación y pues bueno, a la orden en cualquier otro evento que se requiera nuestra presencia, con mucho gusto participaremos. Muy agradecido y un cálido abrazo desde Mérida a todos. Gracias, fue un honor para nosotros escuchar sus ponencias, sobre todo el análisis y bueno, estamos aquí en este congreso a nombre del doctor Octavio y el presidente de la Concanaco Servitur. Nos complace mucho darles un reconocimiento, que ahorita me lo van a poner aquí. Y bueno, el reconocimiento es del Congreso Nacional Anual de Actualización para la Reforma Fiscal del 2022 de la Concanaco Servitur. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Laura Grajeda Trejo por su brillante participación en el Congreso Nacional Anual de Actualización a la Reforma Fiscal 2022, con el tema Actualización a la Reforma Fiscal 2022. Emitido el día de hoy, 23 de noviembre del 2021, y está firmado por nuestro presidente de la Concanaco Servitur, el ingeniero Héctor Tejada Shah, y el doctor Octavio de la Torre, vicepresidente de Asuntos Fiscales de la misma institución. Y también otorgamos el presente reconocimiento por parte de la Concanaco Servitur al contador público certificado y maestro en finanzas Alfredo Gómez Cos y León por participar en el Congreso Nacional Anual de Actualización a la Reforma Fiscal 2022, con el tema Actualización a la Reforma Fiscal 2022 del presente día, y está firmado por nuestro presidente, el ingeniero Tejada Shah, presidente de la Concanaco Servitur, y el doctor Octavio de la Torre, vicepresidente de Asuntos Fiscales. Y pues para nosotros es un honor haber escuchado sus ponencias. Esperamos tener más congresos como este y que, por supuesto, estén presentes aquí porque siempre estamos en coordinación y siempre haciendo alianzas estratégicas porque lo importante es seguir ayudando en materia fiscal.